Buenas, ¿cómo andan muchachos? ¿Todo en orden? Bueno, me alegro muchísimo. El día de hoy les traigo la parte 6 y final de esta serie que tenemos haciendo desde hace varios meses en el canal. Y ya saben cómo es esto, che. Damos un repaso cronológico de las escenas que más gracia me hacen de un personaje en particular. Que bueno, en este caso es la serie del Marginal y el personaje es el de Antín. Antín no se come la galletita. Nos faltan solamente 2 temporadas, la 4 y la 5. Y como la serie tiene 5 temporadas, este es el último video de este personaje. Así que nos vamos despidiendo de el mejor personaje de esta serie para muchos en el canal. Pelotudo, que estoy a tu servicio, yo. Pero antes de arrancar les quiero decir por favor que me sigan en Instagram, que lo estoy dejando por acá. Como siempre les digo, ahí pueden hablar conmigo, es mucho más personal, siempre subo boludeces, me contestan historias, me pasan memes, me piden que agarre la pala, son unos hijos de puta y todo eso. Así que nada, todo por ahí, síganme. No sean forros. Y también les quería recomendar mi tienda de relojes económicos con envío gratis a todo el país. Y también perfumes árabes 100% original. Y nada, eso, si quieren revisar, enlace en la descripción como siempre. Un saludo para estos muchachos que están por acá. Muchísimas gracias por bancar. Así que nada, eso. Vamos a empezar. Hay algo curioso de estas temporadas y es que básicamente son las que menos protagonismo tienen de Antín en toda la serie. Pero cada escena en la que aparece es espectacular. ¿Qué porongo me quiere decir? Arranca la temporada en una nueva cárcel que se llama Puente Viejo. Esta sería la continuación de la temporada 1 cronológicamente hablando, donde Mario había prendido fuego toda la cárcel y Antín le había robado la plata que Mario tenía en el pabellón que el juez le había dado por el secuestro de su hija. Lugar en el cual es presidente este viejo que se llama Galván, el cual es un viejo muy estricto y muy corrupto, pero no tanto como Antín. En este lugar el más poronga es Coco, que es este viejo religioso. En este lugar, como está Mario y la banda, todavía no tiene ningún tipo de poder dentro de la cárcel. Después de un rato, vemos la primera aparición de Antín en el auto con el pelado yéndose a Puente Viejo, quejándose por la corbata. Él será el hijo de puta que inventó la corbata, ¿no? Porque no es funcional, no sirve para una mierda, no te tapa el frío, un carajo, y encima te asfixia. Y también por el gobierno, que no le deja tener un estilo de vida alto y seguir ganando buena guita. Te asfixia como la realidad de este país, que cuando estás trabajando para cumplir tus sueños, hay una banda de ineptos hijos de puta en el gobierno que no saben ganar una reelección. Y el pelado le dice que no es para tanto, que nadie le quita lo bailado. Pero es que yo quiero seguir bailando, pelado. Y ahí le dice que no se haga el boludo, que a él también le gusta este estilo de vida ostentoso. O vos no le tomaste el gustito a esta vida. Coger rico, pelado. Y también le dice la frase más esperada por todos nosotros y un guiño a los que bancamos las puteadas del personaje. Qué país generoso, y nos vamos a quedar afuera, la concha del zapallo. ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! A lo largo de este video van a aparecer varias referencias a videos anteriores por muchos clips que he quemado. Como él está trabajando ahora en la Secretaría de Justicia, le pide a los jefes penitenciarios de los penales que le paguen un diezmo, o sea, un soborno. Ahí el pelado le pregunta qué tan forro es el viejo. ¿Tan sorete es? Galván, recontra sorete, un mierda, un hijo de puta. Es un penitenciario de la vieja generación, más viejo que la puerta. Y después le pregunta para qué lo va a visitar. Ahí le comenta que es porque quiere que le pague ese diezmo del que estábamos hablando, porque es el único penal que no le está pagando a la secretaría, o sea, a él. Como sabe que me queda poco tiempo en la secretaría, quiere boludear y cagar y no pagar nada. Llega Antín con el viejo y lo boludea intentando meterle un descanso fiel a su estilo, pero con un poco de onda para que el viejo no lo saque cagando. Galván, Galván, por el culo te la dan. ¿Te acordás cuando te jodía con eso? Acá vemos algo que se va a ir cocinando a lo largo de toda la serie, bueno, a lo largo de toda la temporada, mejor dicho, entre estos dos personajes, ya que vamos a ir viendo cómo cada vez que Antín va a reclamarle al viejo algo, va a ir cada vez más forro. Vemos cómo Antín se está cansando de él y su actitud poco a poco más adelante, ya que directamente lo recontraputea, pero vamos por partes. Antín le habla un par de boludeces, el viejo se pudre y le pregunta qué carajos quiere, para qué fue. Antín le dice que quiere la plata de ese diezmo del cual estábamos hablando porque no lo recibe de parte de ese penal por la secretaría. Y el viejo le dice que no da sobres, que no le interesa. El viejo le dice que es querer o reventar y como Antín es full ambicioso... No, no puede ser. Como que nunca giré ningún sobre. Es imposible. Creer o reventar. Reventar, toda la vida reventar. Ahí el viejo le dice que él es muy recto y no tiene ningún kiosco, es decir, no hace nada ilegal, no vende falopa dentro de la cárcel ni nada, por ende no tiene necesidad de pagar ningún tipo de soborno porque no hace nada ilegal. Y como Antín es tremendo corrupto, no lo puede creer. En Puente Viejo no pasamos ningún sobre, no fomentamos vicios. O sea, no hay de dónde sacar ganancias. ¿En serio me decís? El viejo le dice que vive bien y tranquilo, y que no le rompa las bolas que su cárcel la maneja a él. Mientras Mario está en su pabellón, llega este guardia y le dice que tiene una visita. Y Mario no tiene ni idea de quién es, entonces le pregunta quién es. No vaya, Marito, esto huele mal. Más allá de la pata que hay acá adentro, ¿no? El guardia lo lleva con Antín y como había terminado todo mal con Mario, este se enoja y lo putea. Tranquilo, cabeza, tranquilo. Que sos el anfitrión y vengo a visitarte a tu casa nueva. Ahí Mario le dice que él le afanó y le hizo la cama, cosa que es verdad, pero bueno, Antín le dice que no. Entiendo que te
chivo porque pensás que yo te afané. Imagínate cómo estoy yo, que estoy seguro que me afanaste, hijo de puta. Y Mario le dice que ahora, con su puesto nuevo, está bien parado. Y ahí le reclama la plata que le robó porque no estaba toda. O sea, encima le roba plata que, a ver, está bien, Mario le debía plata a Antín en el tema del trato del secuestro de la piba. Pero me muero porque al final se la termina robando y le reclama que lo que le robó no era lo que le correspondía. Cuando abrí el maletín y empecé a contar, había $186.000. ¿Dónde carajo están los 114.000 que faltan? Mario le dice que no joda, que con el puesto que ya tiene, ya está todo resuelto. Y Antín le dice que no por la política. Oíme, pelotudo, el país está en crisis, perdimos las elecciones. ¿Sabes a dónde se fue el dólar? ¿A dónde se fue? A la renegrida concha de tu madre. Y ahí Mario le dice que es un preso común y corriente, que no tiene un mango y Antín lo amenaza. Vos no sos un preso común y corriente, sos un tremendo hijo de puta que sabe demasiadas cosas sobre mí. Así que hacé aparecer la guita, porque la voy a reventar a la puta de tu mujer, al dientudo de tu hermano, y a vos te voy a capar con un vidrio. ¿Me escuchaste, negro hijo de puta? Después vemos a Antín hablando en su oficina con este tipo que le dice que un diputado tuvo problemas porque lo encontraron con una mina que le estaba puliendo el bastón mientras estaba trabajando. Y Antín no lo puede creer. Pero vos no te preocupes, porque como están dando las encuestas, vos te vas a poder dar todos estos placeres y mucho más. No, dejate de joder, yo quiero laburar. Después el chabón le comenta que los cargos no son eternos y como Antín le insiste que quiere seguir trabajando, le dice que va a tener que aportar plata para la campaña. Este es el monto del aporte que tenés que hacer a la campaña. Mucha guita. ¿Y yo lo tengo que aportar? El tipo le dice que ahora todos tienen que aportar y Antín se quiere matar porque no quiere poner plata. Todos aportamos, la reputa madre que te recontra mil parió. Llega el pelado y le dice qué pasó, por qué putea tanto. Te digo a vos, pelotudo, se lo digo al forro de mierda este que acaba de salir. Y ahí el pelado le dice qué importa quién gana las elecciones si es toda la misma cagada en la política. Me muero porque el pelado le dice que acá hace falta gente que trabaje y Antín se le recontracaga de risa. Sabés que el comentario que me haces es de una vieja gorda de barrio, parece Doña Rosa, boludo. Después le dice que a él le chupa un huevo todo, que le importa solamente su plata. A mí qué carajo me importa el país, me importo yo, mi patrimonio, mi guita. Y después bardea al pelado por hacerse el moralista. ¿Qué haces vos si te quedás sin trabajo? ¿Vas a ir a vender churros a la estación? ¿Te vas a hacer maricón de quilombo con esa cara que te cuida el culo? ¿Te vas a cagar de hambre? Después de esto el pelado le dice qué pueden hacer y Antín le dice que no le queda otra que conseguir la plata que le piden para la campaña. Y como sabe que el que consigue plata rápido y en cantidad es Mario, llega con Mario y lo saluda. Y este le reclama que tuvo problemas porque le robaron y le fajaron a la mujer. Y Antín le dice que no sabe nada y deje de llorar. Bueno, ahora no empecemos con el teleteatro y con el melodrama, que tengo un día difícil y estoy apurado. Después Mario le dice que tiene un negocio grande y como a Antín le encanta la guita, le confirma que quiere estar sin ni siquiera escuchar de qué se trata el negocio. Simplemente ve que es plata, así que se mete. Estoy pensando en una movida que va a dar mucha guita. Por ahí podés juntar la tuya como para hacerte la operación de cambio de sexo y te la tomas a Hawái. ¿Te gusta? Si hay mucha guita, anotame. Ahí Mario le dice que quiere hacer cagar a Coco, que es el poronga de la cárcel, y Antín obviamente lo boludea y le dice que no le da el cuero para hacer eso todavía, para hacerlo cagar. ¿Qué tipo vivo que sos? No te da. Mario le responde que no, que por ahora no, pero tiene mucha paciencia y un plan muy bueno. Y Antín le tira esta frase que se convirtió en meme, que seguramente lo vieron por algún TikTok o algún reel de Instagram. Y me tenés a mí, lo tenés a papá, a papito. Ahí Mario le dice que lo único que le interesa a él es el puesto del viejo del jefe de la cárcel, es decir, quiere ser el presidente. Me conoce como si hubiéramos hecho la primaria juntas, el hijo de puta. ¿Te sumás o me vas a seguir rompiendo las pelotas? Te voy a romper las pelotas toda tu vida. Y mientras Antín se está yendo, Mario le dice que quiere que lo ayude a salir o mínimo que le baje la condena. Y Antín se le recontracaga de risa. Hacé algo para que me bajen la condena o me den salida transitoria. Mueve el culo. Yo te consigo la perpetua. Ponele voluntad, Antín. Días después, Antín va a visitar de nuevo al viejo este y le dice que vino a darle buenas noticias. Buenas noticias a las bolas, porque le dice que la secretaría quiere jubilarlo. Y el viejo se da cuenta que esto viene de Antín, que quiere jubilarlo y quiere deshacerse de él, ¿no? Ahí Antín lo chamulla y el viejo claramente se da cuenta, entonces le empieza a comentar una metáfora para darle un ejemplo de lo que pasaría si lo rajan a la fuerza. No te sigo bien el ejemplo, es medio choto. ¿De verdad querés removerme del cargo? Así que le dice que no rompa las bolas y que no sea ambicioso de poder y plata que le va a ir muy mal. Obviamente a esto Antín se lo pasa por el culo y se va recaliente. Es un hijo de puta, Galván. Un mierda. A vos te consta que yo no quise que corra sangre. Y acá vemos otra escena muy conocida y comentada en el canal. ¿Me quiere subir al ring? Me va a conocer. ¿Lo lleva a su casa? No, me quiero pegar un raquetazo. Llévame al cabarulo, la puta que me parió. Ese es mi jefe. Vuelve a los días para visitar a Mario y este cuando lo ve se lamenta. Y como lo trata mal, Antín le pregunta qué le pasa. Estás mal cogido. Te cerró el orto el traba que te cogió. Anda a cagar. Anda a cagar vos, pelotudo. Llega la médica para atender a Mario y Antín le pinta al acosador. Levántese la manga izquierda que le voy a tomar la presión, Borges. ¿Me la podrá tomar a mí también? Cuando la vi entrar me subió mucho.
o lo que le estoy diciendo es acoso. Y la médica le dice que tiene que ir afuera a esperar. Ponete las pilas con la aspiradora, si no voy a venir yo, pero con una topadora. Anda a lavarte el orto, Antín. Tiempo después, mientras Antín está en su oficina, su asistente le golpea la puerta y abre directamente. Espera a que te diga, pasa, golpeás y esperás. ¿Qué pasa si estoy haciendo algo inoportuno? Llega este tipo y, como no puede ser de otra manera, Antín lo boludea. Sentate, has hecho mierda, te retuto. El tipo le da los papeles de la causa de Mario, se pone a leerla y ve que está todo bien. Grande, terra, eso es lo que tiene. Estás hecho mierda, pero sos eficaz. Mientras se pone a leer lo que le dio el chabón, escucha música elegante y muy falopa. Y ve una foto de Mario cuando era joven y de Dalma Maradona embarazada. Y ahí se da cuenta que Mario es el padre de Diosito, no el hermano. ¿Y cómo sabe que es Mario? Y por el bigote, amigo. Bueno, digo yo. Entonces Antín se entera de eso y no lo puede creer. Después en la cárcel se arma un rebardo y Coco, que es el que manda a todos ahí, hace cagar un guardia y lo cuelgan en medio de la cárcel. Por este problema, Antín va a visitar al viejo para decirle que esta es terrible cagada. Y ahí Antín, con toda la satisfacción del mundo, le da una hoja para que firme para que le den la plata por hacerse cargo del trabajo extra, porque el juez de la causa del guardia lo asignó a él para dar seguimiento del caso. Y bueno, el viejo se quiere matar y lo manda al carajo. Andate la reputísima madre que te recontra mil parió. Esa puteada la voy a agregar al expediente. Después el viejo termina firmando el papel y Antín ve todo con una cara de gozo espectacular. Así está mejor. Qué problema, ¿no? Con esto ya cumplido, va a visitar a Mario de nuevo y Mario le pregunta qué quiere y le dice que tenga cuidado porque al guardia que hicieron cagar lo hizo cagar Coco porque lo encontró empomándose al cuñado. Matar a alguien por puta altura del partido. Cuídate vos, ¿Me estás acusando del puto? Vos que te cogiste todos los travestis que había en San Onofre. Y bueno, ahí le comenta que sabe que él es el padre de Diosito. Como Antín ya tiene medio pie dentro de la cárcel, entra al comedor con el viejo enfrente haciéndose el picante. La comida es tumbera, la gente no come, se hace la paja, le baja la autoestima. Después se cruza con Pastor y lo saluda. Bueno, a ver, lo saluda. O lo recontramanda al frente, porque claramente es Antín, ¿no? Miguel Palacio, mi rati preferido. Extrañaba esa cara de bragueta. Y aprovecha y le pregunta qué cárcel es mejor, si la del viejo o la suya. Explícale al director Galván cuál es mejor cárcel para el interno. Ojo con lo que decís, que me pongo celoso. Ahí el viejo le dice a Pastor que tiene el trato que se merece porque está ahí porque se hizo un par de kills cuando era policía. Pastor le contesta y este guardia le pega con el palo. ¡Pará, pelotudo! ¿Qué haces? Palo ese te lo metes en el culo y te lo voy a sacar por la boca. Antín le dice al pelado que va a ir a entrevistar a todos los internos y que pasen de a uno para saber en qué cagada anda el viejo. Después va a su oficina y se hace el buenito, obviamente verdugueándolo. Y ahí le dice que todo es un desastre porque el viejo hace todo lo que hacía en su penal, pero aparte de eso el viejo también es torturador. Entonces ahí el viejo le dice que le advierte que si hace un sumario o una queja va a ser el fin de su cargo. Con tu advertencia me limpio el quinto forro del orto. Y acá se genera otra de las escenas más vistas y conocidas de este personaje y de la serie entera. Te hago arrodillar, sacar la dentadura postiza y te hago que me chupes la pija hasta que se me gaste el frenillo. A mí de la pija y a vos de la lengua. Te la vas a ver negra como la renegrida concha negra de tu puta madre. ¿Me oíste, viejo puto culo roto? Después de esto sale recontento y entra al auto, mientras el pelado ve que la licenciada, que está saliendo con Pastor, discute con la ex mujer de Pastor justamente. ¿Estás pajeando con la mina esa? Pelado pajero que sos, pelado pajero, Pepa. Ahí el pelado le cuenta todo y le dice que capaz se le juntó el ganado. Entonces Antín va, la invita a pasar al auto y le pregunta qué onda, quién es. Ahí le dice que la licenciada está con Pastor y que ella está cuidando a su hijo. Entonces Antín le habla mal de la licenciada y le dice que tiene que recuperar a su hijo. No, esa mina es de lo peor. Es una hija de puta, mala persona. La tipa le dice que no tiene un carajo, ni plata, ni casa, ni nada. Antín le dice que la va a ayudar y le pide que a cambio le cuente todo lo que haga la licenciada y Pastor. Días después vemos a Antín hablando con el pelado sobre videos de autoayuda. Cualquier cosa. Hoy puede ser un día extraordinario en tu vida. ¿Usted ve esos videos? ¿Cómo voy a ver esos videos? ¿Estás en pedo? Mujer lo ve de punta a punta. Hace pornografía emocional. Y ahí justo lo llama la ex mujer de Pastor, le contesta y la tipa está más dura que sándwich de baldosa y le comenta full acelerada que Pastor se quiere fugar y se va a ir él y la licenciada con su hijo. Le dice todo tierno que él no lo va a permitir, pero cuando corta la llamada... ¿Lombo? La boluda esta que dice que Molinari se quiere ir de viaje con su hijo. Llega la noche y la cárcel del viejo es un desastre. Entonces llega Antín y viene a darle la noticia con toda la alegría del mundo y fingiendo demencia con que no lo puteó antes. ¿Me oíste, viejo puto culo
roto. Y le comenta que lo echan a la mierda del puesto de director del penal por corrupto. Le pide que firme un acta y el viejo se niega. Abre un cajón y agarra un fierro para meterse un corchazo. Recordemos que el decaimiento de este personaje en la serie es todo por culpa de Antín. Entonces, como Antín ve que el viejo se va a boletear, le dice a los muchachos que están ahí que vayan todos para afuera y que le den un minuto. Y como siempre, boludeándolo. Vamos a darle 5 minutos al señor director, al ex director. El viejo se boletea la tapa de la capocha y Antín se hace la cruz. Se hace el creyente ahora, Dios mío. Mientras esto pasa, la ex de Pastor lo llama y le avisa que se están llevando al pibe mientras Pastor se fuga por un túnel. Voy para allá. Pelado, Molinari se lleva al pibe. Hoy la puta que la parió. La ex de Pastor hace cagar al peor personaje de la serie, bueno, para mí. Y Pastor, que recién se escapa, lo vuelven a agarrar. Llega Antín y ve toda la escena y no aporta nada. Solo le dice a la tipa que es toda una cagada, nada más. Qué cagadón. Y así termina la temporada 4. Y de la última temporada, es decir, la quinta, voy a destacar solo las escenas que me gustaron del personaje. Muchos me comentaron que esta última temporada es la peor de todas. Vas a poner en una página con letras grandes: yo conocí al gran Sergio Antín. Y yo no la había visto, así que mientras la terminaba de ver para este video, me fui dando cuenta de que tienen razón, no me gustó. Así que voy a comentar algunas escenas sueltas que me hayan gustado del personaje, nada más. Escenas como la del pelado, que está en su oficina sucio y Antín lo descansa. ¿Qué pasó? ¿Te chorreaste todo? ¿Comiste la sopa sin babero? O como cuando Mario lo boludea y Antín, en vez de defenderlo, se le caga de risa. Y a este ponerle una peluca porque se le caga de risa a la gente. Ah, bueno, el tuerto se ríe del pelado. Amigo, se supone que tendría que defender a uno de sus guardias principales. Y el tipo se le caga de risa. Nada, es increíble. Ah, bueno. Otra escena en la que Antín habla sobre los trabas. Muy conocida esta escena también. No me va ni el colombiano, ni el bardo, ni el traba. Y yo soy pro traba. Soy un abanderado de los trabas. La Eva Perón de los trabas. Chicas trans, no seas antiguo, chicas Anda a trans. cagar, anda a Ojalá cagar. pudiera, con ese pollo que me dan todos los días. Y también lo invita a Mario a tomar un whisky. La concha de tu madre. Dame un whisky. Pedazo de puto. A la salud de tu vieja. Salud, por la tuya. Hay una escena que también es muy conocida, que yo la he utilizado muchísimo, que es en la que está Pastor y Mario en la oficina de Antín para discutir sobre la paz en la cárcel. Y les dice a los dos que él no quiere comerse un problema por el quilombo que hagan. Les estoy pidiendo una tregua. Por lo menos mientras dure la presencia de esta vieja puta acá. Por lo que les da un ejemplo, el cual se hizo meme de este canal ya. Lo que quiero es no comerme la galletita yo. Antín no se come la galletita. ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Otra escena es cuando va al taller de este pibe Siempre con cara de culo, vos siempre te pasó una desgracia. Ay, tenés cara de haberte cagado encima. No te cagaste encima, ¿no? y le dice que se mete un raquetazo para levantar el espíritu. Chao, triste. Chao. Pegate un saco, boludo. Levantá el espíritu. Ah, y también le dice a su mujer que deje de hinchar la bola. ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya pelota! Y por último, cuando Diosito vuelve a caer preso y lo recontracaga puteada. Qué veleidad llamar Diosito a un hijo de p*** como vos. Sos mierda humana. ¿Por qué no te pegas un p***azo, hijo de puta? Y no hay mucho más que rescatar, la verdad. No me gustó, a la mayoría de gente no le gustó, y yo estoy seguro que hay gente que le habrá gustado, pero a mí no me gustó. No me gustó particularmente lo que hicieron con Mario, no me gustó lo que hicieron con Antín. Y el cepillo te lo metes en el orto hasta el fondo, en seco. Este es el último video de Antín, así que si alguno quiere mirar a este personaje, va a tener la playlist en el canal. Perdón, Sergio. Perdón, golpeá antes de entrar. Me estás jodiendo. Así que esto es todo, terminamos con este personaje y con este video de mierda. Y fundamentalmente te previene del alemán. ¿Qué alemán? Por el culo te la dan. Cada vez que prendo la luz me da como un rafagazo, boludo. Prendo la luz para grabar solamente las despedidas y las intros o las publicidades y me mata, boludo, de verdad. Me ha hecho un poco de perfume. Y nada más, hasta acá lo voy a dejar, muchachos. Espero que les haya gustado a ustedes y a sus culos. No me puede, che. Besitos en la rosca, muchachos. Evita tocarte. Pero es que yo quiero seguir bailando, pelado. Y el cepillo te lo metes en el orto hasta el fondo, en seco. Se pone. ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya pelota! A la salud de tu vieja. Salud, por la tuya. ¿Me oíste, viejo puto culo roto? Galván, Galván, por el culo te la dan.